volver a empezar otra vez, volver a estrenar zapatos y libros, volver a encontrar viejos amigos, ¡hey! Y juntos volver a empezar. Buenas, buenas, buenas. Una vez más aquí estamos en el programa de Clave 45 y vamos a tratar un tema que va a ser de candente actualidad en estos días. Vamos a hablar de la vuelta al colegio en plena pandemia. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estáis viendo las noticias constantemente? Información sobre que es seguro llegar y llevar a los niños al colegio, ¿no? Que no pasa nada, que no hay riesgo, que no hay absolutamente nada, que podéis llevar tranquilamente a vuestro niño al colegio, que está todo controlado, que llevan meses trabajando y que llevan meses preparando todo esto y que está todo controlado. ¿Vosotros lo creéis esto? ¿De verdad creéis que diputados, políticos y trabajo, esas tres palabras, tiene algún tipo de seguro? Bien, yo primero quiero poneros la rueda de prensa que dio el otro día Simón respecto a esto de la vuelta al colegio, precisamente, que a mí me llamó especialmente la atención. La infección de sus hijos no se tiene que producir únicamente en el colegio. Igual que se puede producir en el colegio, se puede producir en el parque, se puede producir cuando ven a sus primos, se puede producir cuando el padre que vaya a trabajar se infecte en el trabajo y transmita luego en el seno familiar. Tenemos que entender que los niños no pueden ser nuestros niños burbuja. Sí que tenemos que tener personas mayores y además si tienen patologías de fondo, burbuja. Sí, porque tiene un riesgo de fallecimiento muy alto. Ahora mismo, con los datos que tenemos, entre los niños menores de 10 años, creo que tengo aquí la información. Busca. Entre los niños menores de 10 años, en la hospitalización, dando margen para que si tienen infección y sintomatología, esta se desarrolle, es decir, dando datos de aquellos que se han infectado hasta el 9 de agosto, la tasa de hospitalización es del 1,1%, la letalidad del 0%, no falleció ningún niño de menos de 10 años. El ingreso en UCI de aquellos que se hospitalizan puede llegar a ser de un 8%, con criterios bastante más laxos que los que teníamos hace unos meses. Ha dicho que el 0%, Es verdad que tenemos muchos más casos en niños, es verdad que puede haber transmisión en el colegio, pero tenemos que valorar el riesgo-beneficio de acudir al colegio. Yo creo que ahora mismo los riesgos con las medidas que se están proponiendo en los colegios para nuestros hijos son muy bajos. No quiere decir que no vaya a haber algún brote, no quiere decir que no vaya a haber algún infectado y no quiere decir que algunos de esos infectados no vayan a tener que ir que ser hospitalizados. Eso puede pasar. Pero lo cierto es que la probabilidad es relativamente pequeña. Me voy a ir aquí, mira, al Heraldo. Al menos 6 niños han muerto en la Comunidad de Madrid por coronavirus. O sea que esto de que 0 niños muertos por coronavirus no es cierto. Última hora, 29 de agosto, un niño madrileño muere por coronavirus. Todo esto antes de que se abra el colegio. Bueno, pues tal y como están planteando el tema, no me extraña que el Corte Inglés hubiera acertado de pleno con su campaña de vuelta al colegio, ¿no? Voy a poneros la foto, ese niño ahorcándose, vaya campaña del Corte Inglés, cómo la ha clavado, Perfecto, ese niño que se cuelga porque no aguanta la tensión. Érase una vez unos pequeños héroes que desafiaron grandes peligros en busca del mágico lugar donde todos los niños se equipaban para comenzar otro año más la mayor de las aventuras. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Vuelve la ilusión. ¿Sabes lo que pasa, Simón? Que cuando te equivocas, no voy a decir que mientes, sino que cuando te equivocas, para otros mientes, bueno, da igual. Cuando un científico se equivoca o miente, hay un problema.
que cuando ya te ha pasado tantas veces, la gente no confía en tu criterio, en tus palabras. Y cuando además es fácilmente comprobable. Sabemos que han muerto niños. Sabemos que han muerto niños. Cuando tú dices que es del 0%, ya después encima salta toda la gente que es antimascarillas o negacionistas, dice, es que nos mienten, las versiones oficiales mienten, oficialistas. Claro, cuando tú te equivocas, provocas que después la gente se polarice y no confíe en tu criterio, ni en el tuyo ni en el de la ciencia. Porque la ciencia no es lo que dice. Si la ciencia y los informes dicen que han muerto 6 niños solamente en la Comunidad de Madrid, tú no puedes decir que han muerto 0. Porque es normal que la gente no confíe en ti. Eso provoca que la gente se polarice. Y entonces eso aumenta el problema. Si siempre dijeran la verdad desde el principio, cuando había el tema de las mascarillas, dijeron que no hay mascarillas pero eran necesarias. Pues la gente no se hubiera puesto en contra vuestra. Ahora con lo de los niños, lo mismo. O con lo de la carga viral, o con muchos temas que habéis metido la pata. Porque os recuerdo, no es el método científico ni la ciencia quien ha fallado en esta pandemia. Es la gente precisamente que ha utilizado mal el método científico o la lógica. O que en su nombre ha mentido, ¿eh? Y por eso cito a Fernando Simón, ¿eh? Y eso ha provocado el auge de los negacionistas, ¿eh? Que antes de la pandemia, ser negacionista, ser magufo o ser conspiranoico era algo minoritario, ¿eh? Era algo mínimo, no era un problema, ¿no? O los antivacunas, era algo, bueno, sí, muy residual, ¿eh? Pero por culpa de este tipo de mentiras o de inexactitudes, toda esta gente ha crecido a costa de los errores de Fernando Simón. O de estas versiones oficialistas. Ahora interesa que los niños vayan al colegio porque hay padres que tienen que ir a trabajar y no pueden cuidar a sus hijos ni estar pendiente de cómo los dan por clase, cómo dan la clase por internet porque tienen que ir a trabajar, que no pueden hacer de niñeras. Pues interesa que vayan al colegio a costa de, bueno, X. Normal que la gente se caliente también, ¿eh? Si fuera solo por los niños, decir que el 0,1% podría asumirse ese riesgo, ¿no? Podría decirse, mira, es un riesgo muy pequeño, pero el problema no es los niños. Ya os digo, el problema no es el niño en sí. Salvo que tenga asma o que tenga algún problema previo, el problema no es el niño. Tenemos en cuenta que si no podemos evitar el bullying en el colegio, vamos a evitar que no se toquen los niños, que no se respiren unos encima de otros, que se pongan siempre las mascarillas, y sobre todo según qué edades, que mantengan la distancia. Porque yo eso lo veo altamente imposible. Igual los 2 primeros días, pero al tercero ya olvídate. El riesgo no es los niños, es los profesores, los bedeles, los de la administración, los de la cafetería, el del autobús que los lleva. Todo lo que lleva alrededor. Después, cuando el niño viene infectado a casa, que igual viene casi sin síntomas, se lo pega al padre o al abuelo que tiene en casa, que es el que de verdad tiene riesgo. Dice, no podemos tener niños burbuja, que debemos tener personas mayores burbuja. Bueno, y si el niño vive con su abuelo, o en casa donde está el niño vive con una persona que tiene patologías, que es una persona de riesgo, ¿qué pasa? ¿Cómo evitamos que no haya contacto, no ya con el niño, pero el niño al padre y el padre, por ejemplo, a la persona de riesgo? Es complicado y no todo el mundo puede. No puede la gente aislarse en casas, en su casa, dividirla en 2 partes, o aislar a la persona mayor o a la persona de riesgo. Es muy complicado. Y pregunto yo, si Fernando Simón está diciendo que no hay riesgos, o que no hay casi riesgos, que los riesgos son mínimos, ¿qué pasa si, por ejemplo, mueren 3 niños en las primeras quincenas del colegio? Hay una responsabilidad científica, hay una responsabilidad política por haber abierto demasiado pronto y no haber tenido las medidas necesarias. Bueno, ¿y por qué no se empuja directamente por el colegio online? Directamente, por lo menos por la incertidumbre que hay. Tenemos de espejo otros países han abierto y han tenido que cerrar en muchos sitios, han tenido rebrotes y han tenido problemas, y han cerrado a los 15 días. ¿Nos va a pasar lo mismo?
Nadie le gusta esta situación. Ya os digo, no es tanto por el niño, es por los profesores, por los bedeles, por toda la gente que hay alrededor. Si fuera solo por los niños, pues bueno, se podría llegar a plantear con un poco de cuidado. Y después las medidas, que es sobre todo las ventanas abiertas, desinfección, todo eso. Cuando llegue, por ejemplo, la ventana abierta, que lo dicen que es bastante importante, cuando llegue el invierno van a dejar la ventana abierta. Y después hay profesores para... Si casi no había profesores para los alumnos en algunos sitios, va a haber profesores que tengan que dar la mitad de clases de 20 personas. ¿Eso es posible? Yo auguro bastante descontrol. Aquí, de hecho, en Asturias, que parece que por lo menos parece que han tenido un poquito de cabeza, han llegado tarde, porque han llegado tarde todos. Ha sido el jueves pasado cuando se hicieron la reunión y decimos, a ver qué hacemos con los colegios, venga, tira para adelante, que no pasa nada. Aquí por lo menos en Asturias han dicho, bueno, vamos a darle un poquito de tiempo, y han retrasado 2 semanas la vuelta al colegio, ¿no? Porque no lo veían claro. Por lo menos no lo veían claro. Querían poner más medidas, querían tomar a ver qué opciones había que hacer y querían tomárselo con calma, que yo creo que es una cosa lógica. Pero la opción es la online. E invertir en los niños que no tienen precisamente medios, ni conexión a internet, ni ordenadores portátiles, que no hace falta un portátil de la hostia para conectarse a internet. Con un portátil de 400 euros, de menos de 300 euros, si está subvencionado o lo compra el propio gobierno, es que no es mucho dinero. O incluso, bueno, he dicho un portátil, pero puede ser hasta una tablet, fíjate. O sea, hay tantas opciones. Y presencialmente lo mínimo. Por lo menos hasta que se puedan poner las vacunas la gente. Que las vacunas, bueno, es otra guerra también. Pero aunque haya 10 muertos. Aunque haya 10 muertos, no directos, no de niños, sino de precisamente por la vuelta al colegio, por rebrotes, y una persona que se lo lleven a casa y muera por eso. ¿Ahí hay una responsabilidad política? ¿Qué pasa? ¿Estamos exagerando? Bueno, lo veremos cuando empiece el colegio. 15 días después veremos cómo están las cosas. A ver quién tenía razón. O si de verdad estábamos exagerando. Y todo esto, además, con el tema de la vuelta al colegio, hay algo que a mí le iba dando vueltas bastante tiempo, es cómo va a cambiar lo que es la educación en el mundo en general, ¿no? Porque si ya estamos teniendo en cuenta que la educación va a tener que ser mayoritariamente online, quitando ya cuando sea tema de prácticas, ¿no? Porque si para ir a la universidad lo podemos hacer online sin movernos de casa, daos cuenta. Cuando nos quitemos de la pandemia, ¿vamos a volver al modelo antiguo? Porque esto es algo que va a ocurrir. La pandemia ha venido para cambiar muchas cosas y de hecho el 90% de las cosas o el 80% de los protocolos se van a quedar. ¿Qué quiere decir? Si la universidad ha tenido que adaptarse a estos medios online, cuando se marche la pandemia va a ser otra vez todo presencial, ¿lo creéis? Cuando nos podemos ahorrar, entre comillas, o el gobierno se puede ahorrar la mitad de profesores, no necesita tener unos locales tan... No tiene que mantener tantos locales o no tiene que mantener tantos edificios, porque al serlo online el mantenimiento es mucho menor, no necesitamos autobuses, no necesitamos limpieza. Lo que es por ejemplo, en la universidad la cafetería, pues bueno, no va a tener tanta afluencia, porque va a ir mucha menos gente, excepto en aquellos casos en los que haya que hacer prácticas o en los que haya que hacer incluso el examen. Pero si nos quitamos, por ejemplo, el 50 o el 60% de la universidad presencial, todo esto va a cambiar. Y mucha gente se va a quedar en el paro, pero mucha más gente va a poder tener acceso a esa universidad y podrá incluso compaginarlo. No va a tener que gastar tanto en gasolina, por ejemplo. Todos los días ir a la universidad o trasladarse a otra comunidad que es donde estás estudiando y hacer una vida aparte cuando lo puedes hacer en casa, pues todo eso y el status quo va a cambiar. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, ¿por qué vas a pagar una matrícula cuando las clases las puedes tener en YouTube? Con que grabes una clase en YouTube de tu profesor, te valen para todos los años. La mayoría de las materias no cambian. Bueno, y si cambian, a los 5, 6 u 8 años, pues grabas otra charla o grabas otras clases y lo grabas en un año. Y aparte, bueno, sí puedes tener una relación con el profesor si tienes preguntas o dudas, pero ¿por qué vas a tener que hacer la misma charla cada poco cuando ya la has grabado, ¿no? No sé si me explico. Con un vídeo que tiene esa información más o menos bien explicada y bien documentada,
No necesitas ir a clase, ni que sea presencial. Entonces ese profesor al año siguiente ya no lo necesito casi, ¿no? O sea, que se va a reducir los profesores y todo lo que se va a mover en el ámbito universitario se va a cambiar drásticamente. No solamente ya en el trabajo también, ¿eh? Pero bueno, yo hablo de las universidades y colegios. Es verdad que los niños necesitan relacionarse y necesitan tener relaciones personales para evolucionar como persona, ¿no? Pero ya en la universidad, y sobre todo en época de pandemia, ¿para qué voy a pagar una matrícula si la información está gratuita y está en internet? ¿Para qué? ¿Para poder examinarme? ¿Pago una matrícula para poder examinarme cuando esa matrícula, encima del mantenimiento de la universidad, va a ser muchísimo más barata? ¿Os dais cuenta? Me parecería injusto, ¿no? Lo lógico es que la educación fuera gratuita y para poder ejercer, sí, que tuvieras que hacer el examen, pero pagar por poder ejercer, no sé si me explico. ¿Cómo lo veis todo esto? ¿Qué creéis? Así que los docentes, la gente que se va a dedicar o que se está preparando precisamente para este tipo de enseñanzas, pensar que el mundo ha cambiado, ¿no? Igual ya era complicado antes sacar una posición para profesor, ahora igual va a ser todavía más porque las plazas se van a reducir a la mitad o menos. Mirad, quiero enseñaros el periódico aquí que hablan precisamente sobre el tema que dice la ciencia sobre la vuelta al colegio. Las implicaciones dramáticas, sobre todo para los niños y niñas más vulnerables. No hay evidencias suficientes para medir el efecto del cierre de las escuelas en el riesgo de contagio, pero en cambio están muy bien documentadas las consecuencias negativas sobre la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños. Es cierto que los niños tienen que relacionarse. El problema, ya os digo, que no son los niños, sino la gente que rodea a los niños. Bien, ¿qué papel ha tenido el cierre en colegios en la contención de la epidemia? El cierre de colegios ha mostrado efectividad en epidemias previas de gripe en la que los niños son transmisores reconocidos, pero podría no ser así ahora. Un trabajo citado por informes de la OMS, de la Asociación Española de Pediatría, publicado, que repasa una quincena de estudios y concluye que no está claro que el cierre de colegios haya sido efectivo en brotes de coronavirus, en los que la dinámica de transmisión parece ser distinta. Para los autores, la evidencia a favor de las medidas tan drásticas como el cierre de colegios es insegura. Otro trabajo analiza que sí, en el pasado el cierre repentino de colegios realmente evitaba el contagio entre niños. Concluyó que muchos niños seguían mezclándose con otros durante los periodos de cierre, a pesar de la recomendación de la autoridad de evitar el contacto social. Insisto, el niño es transmisor igual que cualquier otra persona, y se lo lleva a casa y se lo puede pegar a cualquier otra persona. Ese es el problema. Y hay niños que es más difícil de controlar eso. ¿Es seguro para los niños volver al colegio? Para la escasa gravedad, dice, de lo menos malo de esta pandemia es la escasa gravedad en niños. Ha quedado claro que los niños no son una población particularmente vulnerable a los efectos graves de la infección de COVID-19. La OMS y la Academy de Royal Medical College coinciden, no consideran preocupante por su muy baja incidencia el síndrome inflamatorio observado en algunos niños potencialmente relacionado con el COVID-19. ¿Cómo gestionamos las muertes de los niños en accidentes de tráfico?, se pregunta Russell Wiener, presidente de la Royal College of Pediatry and Child Health. Tomamos medidas para prevenirlas, pero no dejamos de conducir. El síndrome inflamatorio es mucho más raro que los accidentes de coche con niños. No debíamos de impedir a los padres mandar a los niños al colegio. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué riesgo hay para los adultos? La evidencia sobre el papel de los niños en la transmisión de la enfermedad es poco clara, dice la OMS. Los escasos brotes relacionados con instituciones educativas parecen estar relacionadas con acontecimientos sociales de la vida escolar y universitaria, y no con la actividad normal de las aulas, y su origen se ha asociado a adultos. Son datos que casan bien con los estudios sobre la infección en hogares. O sea, nos están intentando convencer de que los niños no contagian. Esto es algo que me revienta bastante, ¿no? Te pone, no, hay un informe que dice que sí, que los niños que no pasa nada. Otro informe que dice que sí, que no. Coño, pero poneros de acuerdo. Claro, el problema de la prensa es que empieza a publicar informes que igual no estaban contrastados a pares, o informes que estaban diciendo, esto hay que investigarlo, y los han dado como que era fe ciega esa información, ¿no? Por ejemplo, yo ahora tengo aquí otro que es en el Mundo, que dice los niños pueden contagiar hasta 3 semanas después del diagnóstico. Y yo, informes como estos o noticias como esta de que los niños siempre han sido transmisores, los he leído desde el principio de la pandemia. Pero ahora que parece que como hay que llevarnos al colegio, parece que ahora no contagian menos. Pero bueno, eso me parece algo alucinante.
22 hospitales de Corea del Sur se vio que el virus fue detectable durante un promedio de aproximadamente de 2 semanas y media, según los autores del estudio, tras la evolución de 91 pacientes pediátricos. Una vez más, parece ser que tenemos que ser nosotros que tenemos que hacer labores periodísticas, ¿no? En vez de ser el periódico que te despanzurra y toda la información y dices, toda la busca a ver si cuál es verdad o cuál es mentira. Una vez más, bueno, si yo veo que hay más informes sobre que los niños pueden contagiar y conozco casos además personalmente en el que así ha sido, me creeré más esa parte. Yo conozco 2 casos en los cuales uno fueron los niños que se los llevaron a casa y contagiaron a sus abuelos, y otro que conozco que fue 2 niños que se lo llevaron a casa, ya creciditos, adolescentes, y se lo llevaron a casa y contagiaron a la madre. Uno de ellos no tuvo incidencia, el otro tuvo un poquito de fiebre un día y la madre lo pasó un poco mal 2 días. O sea, de que sé que los niños no son contagiadores, eso es mentira, ¿eh? Por supuesto, no falta quien pone en duda que la alta carga viral implique la alta capacidad infectiva. En este punto simplemente faltan datos. ¿Ha habido rebrotes en los colegios de otros países? Esta es otra pregunta del millón. Bastantes países europeos han reabierto sus coles sin que se detecten rebrotes importantes por ahora. En Francia, donde se ha insistido mucho en volver a la enseñanza presencial para evitar dejar niños atrás, se registraron contagios que pudieron deberse a infecciones previas a la apertura y se atajaron cerrando los colegios concretos. Dinamarca y Noruega fueron los primeros países en reabrir, ya en mediados de abril. Alemania empezó pocas semanas después. En el Reino Unido el debate está siendo intenso, la reapertura es muy gradual y los niños no volverán hasta septiembre. Tampoco se han registrado brotes importantes en colegios fuera de Europa. Una excepción reciente es Israel, donde más de 15.000 personas han tenido que volver a confinarse. Bien, en Alemania dice que un máximo de 15 alumnos por clase. En Francia, donde se ha incorporado solo una parte del alumnado y no de manera obligatoria, también hay que respetar el metro de separación. En Dinamarca no hay mascarillas. Los más pequeños forman grupos de pocos alumnos que no mantienen la distancia entre sí, pero no se mezclan con los demás. Bien, en mi opinión, los políticos han tenido precisamente todo el verano para preparar la vuelta al colegio. Han llegado muy tarde, les ha pillado el toro. Cosa que más bien no me sorprende. En mi conclusión, definitivamente, yo sería muy precavido. Y yo, de hecho, dejaría la opción a los padres que pudieran escoger si llevar o no a los hijos a sus hijos al colegio. No por los niños en sí, sino porque si es un abuelo o tiene una persona en casa con pues unos problemas, que es una persona de riesgo, no debería ir ese niño al colegio nunca. Ahora, si tú tienes la opción de que tú puedes separar al niño y separar a la persona de riesgo, o que tú en casa no tienes persona de riesgo, pues bueno, sí, lo puedes llevar presencialmente. Por esto debería de ser voluntario. Y aquellas personas que no tengan medios, o sea, es decir, que no tengan un portátil y que no tengan internet, que se les dé esa conexión a internet o un sitio donde puedan ir a conectarse, que para eso las bibliotecas y con un poquito de control se podría hacer. O en casa, sencillamente, conexiones a internet y portátiles facilitados por los gobiernos, sobre todo a la gente que no tenga acceso a ellos, y así es como debería de ser, y es que no hay otra solución, y ya os digo que no es una gran inversión por parte de los gobiernos. Ahora, claro, eso significa que hay que trabajar, o los políticos tienen que hacer su labor, pero bueno, no sé. Yo sinceramente, si yo tuviera un hijo y tuviera una persona de riesgo, o yo fuera una persona de riesgo, no lo llevaba directamente. Y diría, no, es que yo no puedo separar en casa al abuelo del niño, es que no es que yo separe al abuelo del niño, es que tiene que ser que yo, si estoy con el niño, yo también me puedo infectar y yo puedo infectar al abuelo. Es que es así de lógico, es una cuestión aplastante, o sea, es una cuestión de lógica. Pero bueno, no sé si querrán obligar a los padres, encima esto, si los obligan y la gente se cabrea normal y se puede levantar y dice, no. ¿Y qué va a haber? ¿Sanciones a la gente que no quiere llevar a su hijo al colegio? Pues ahí tenemos ya un montón de munición para gente, para follones, para protestas, para que la gente se queje, para que se polarice la situación y para, bueno, desastre, ¿no? Y en cierta parte por no haber hecho las cosas a tiempo y bien por parte de las instituciones. Pero bueno, parece que como que les importa 3 cojones y aquí no pasa nada y seguimos adelante y bueno, a ver cómo lo van solucionando.
Bien, señores, yo con todo esto de la pandemia y con respecto a la educación, si tanto se insiste en que debe ser por narices presencial y quieren obligar a la gente que sea presencial, yo propongo que hagan un protocolo exactamente igual que hicieron los futbolistas. ¿Sabéis cómo lo hacen? Hacen test cada 2 días o cada 3 días en su propia casa. Y después se van a entrenar. Pues yo propongo lo mismo con los colegios, que se hagan test en su casa, aunque sean test rápidos, yo no digo PCRs, pero test rápidos que tienen un 80% de probabilidad, en su casa, y una vez que tengan ese test comprobado, ya puedan ir al colegio. O sea, se pueden hacer 1000 protocolos. También se puede hacer a la entrada del colegio que se hagan test. Pero bueno, si los futbolistas, que son los que de verdad han investigado esto, bueno, los que organizan los clubes de fútbol, son los que de verdad fueron los primeros en tener que volver a trabajar, hacían estos protocolos y estos croquis y estos esquemas, ¿por qué no han hecho exactamente lo mismo para la educación? Un test rápido por cada niño que tiene que ir al colegio, incluso cada ámbito familiar. Cada familia o cada casa que tenga un niño que tenga que ir al colegio, pues se hace unos test rápidos cada 2 días o cada 3 días. No es tanto. No digo que sean PCRs, test rápidos, o bueno, hay 1000 protocolos que se supone que los expertos son los que deberían de hacerlo. Ya os digo, los futbolistas lo han hecho. Bueno, pues yo propongo lo mismo o muy parecido, adaptado a los colegios o a los niños que tienen que ir al colegio. Yo no lo veo tan complicado. Claro que eso requiere que, una vez más, ciertos políticos tengan cabeza y trabajen, que eso ya es muy complicado y sobre todo aquí en España. Devolvemos la conexión a Gerald. Volver a empezar otra vez. Si la ve tan ilusionada. Y nos dan un 10% corticoles. Zapatos y libros. Mira qué contento. Y yo más, ¿eh? Con el 15% que nos hemos ahorrado en los libros de texto. Están encantados de volver al cole. Y yo de poder pagar en 3 meses. Así de fácil es volver a estrenar con El Corte Inglés.